Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Es para nosotros un privilegio poder seguir estudiando la Biblia junto con ustedes y junto con los hermanos que nos acompañan aquí en Villanueva para el Mundo Norte. Son bienvenidos a venir también cuando gusten, y si no, pues qué bueno que nos pueden acompañar también a través desde su casa. Les voy a suplicar que todos vayamos a Proverbios capítulo 12, versículo 15. Proverbios capítulo 12, versículo 15, y vamos a leer lo que dice. Dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es ¿qué? Sabio. Desde el Génesis vemos cómo esto se manifiesta en que el camino del necio es derecho a su propia opinión. ¿Por qué? Pasó con Eva. Media vez la persuadieron de algo, media vez Satanás la persuadió y ella dijo: no, pues sí es más bien así. Y desechó el consejo de Dios mismo. Lo mismo, quien recibió la instrucción oficialmente pues fue Adán. Adán fue persuadido por Eva y también desechó el consejo de Dios y se persuadió a sí mismo de lo que ellos querían. ¿Por qué se dejaron persuadir? ¿O por qué tú y yo, si somos honestos, a veces nos dejamos persuadir de cosas que no están bien de acuerdo a la palabra de Dios? Pues porque nos hacen sentido o nos hacen sentir que ese es el camino apropiado. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con el anhelo de mi corazón, tiene que ver con un deseo que yo quiero. Cuando tú y yo vemos en la palabra de Dios el camino estrecho que lleva la vida y el camino angosto que lleva la vida contra el camino ancho que lleva la perdición, ¿por qué es que es más fácil encontrar ese camino amplio y ese camino ancho que lleva a la perdición? Por una razón muy sencilla. Uno, la mayoría va para allá. Entonces es fácil que me persuadan de ir para allá. Si tú te has dejado persuadir por cualquier amistad para hacer una tontería, como casi cualquiera cuando íbamos en la escuela, de ya, éntrale, ya, no sé qué, y te presionan y por presión social terminas haciendo algo que no quieres, es porque la mayoría va para allá, la mayoría empuja hacia ese camino y uno es fácil que se deje persuadir, sobre todo porque combina con lo que yo siento, combina con lo que yo en mi carnita quiero. Entonces, por esa razón es que es tan fácil pescar o irse hacia este camino. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos sobre el camino estrecho o el camino angosto, les comentaba aquella ocasión que estas palabras tienen dos significados que no parecieran buenos o normales, y estamos hablando de un camino de Dios. Yo cuando me metí a estudiar este tema y veía estas palabras angosto y estrecho, yo decía: pues ha de ser algo padre, ¿no? Así el camino de Dios ha de ser bendición, ha de ser no sé, glorificar, no sé, me imaginé cualquier cosa menos lo que significa. Estas dos palabritas significan de obstáculo cerca y significa tribulación a tribular. Dices: no, pues está padre tu camino, Señor. Dices: ¿por qué? Ok, porque tiene obstáculos buscar el camino de Dios. El camino hacia la perdición, ese no tiene obstáculos, tiene consecuencias. Te vas bien fácil hacia allá. Vivir en santidad tiene obstáculos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Varón, hombre, machín que estás aquí. Si pasa una dama y aparte logras identificar por discernimiento, si tú quieres, que Dios la hizo muy bonita, lo fácil es voltearla a ver. Lo difícil es respetarla. ¿Cuál es más correcto? Pues claro que respetarla. Pero lo fácil es, pues mi carnita quiere voltear a ver. Entonces lo fácil es lo que la mayoría en el mundo hace. No lo correcto, lo fácil. ¿Tiene consecuencias? Por supuesto que las tiene. Hermanitas que nos acompañan, lo fácil es mangonear al marido. Eso es fácil. Dices: lo tengo de Tamagotchi. Para los que todavía sepan qué es, amén por ustedes. Pero lo difícil es someterse. Lo difícil es sujetarse. ¿Cuál es más correcta? ¿Y cuál tiene más obstáculos? Oye, la sujeción tiene más obstáculos para mujeres y para hombres, porque hombres también nos tenemos que someter. Sométate de todo hombre a la autoridad. Ok, entonces, ¿someterme es más difícil? La respuesta obvia es sí. ¿Tiene obstáculos? Sí. Pero es agradable delante de Dios. No hacerlo tiene consecuencias. Sin embargo, quienes están yendo en ese tumulto, yendo hacia la corriente del mundo, no se dan cuenta.
Tan no se dan cuenta que para ellos van derecho. Si mi peluquera ve esto se va a enojar, pero vengo de la peluquería ahorita. Y estaba yo hablando con la peluquera y le comentaba que pues de los casos que tristemente tenemos que abordar con los jovencitos y todo, son niñas que salen embarazadas. Digo niñas porque 17 años, 18 años, pues eso es una niña, ¿no? Y salen embarazadas y me decía, ¿y qué hacen? Y yo, pues lo primero es convencerlas de no abortar. Y me decía, ay, qué difícil es eso, ¿no? O sea, cómo la religión se pelea con el sentido común. Y yo, ¿perdón? Pues sí, porque pues dices, es una niña, ¿qué hace con un hijo? Y yo, en esa parte estamos de acuerdo. Pero en la parte que no vamos a estar de acuerdo es en que el aborto es un asesinato y jamás voy a sugerir eso, ¿no? Oye, pero pues qué difícil. Pues difícil sí, no. Difícil porque va contra la corriente del pensamiento actual. Difícil porque el mundo va para allá. ¿Tiene obstáculos pensar así? Claro que los tiene. ¿Tiene consecuencias pensar de manera diferente? Claro que las tiene. Y para el mundo esa es la media. Y yo empecé justo diciéndole, oye, Dios no está peleado con el sentido común. Le dije, pero tenemos nada más a veces una parte de la historia, porque así como lidiamos con niñas que son niñas y que van a tener que madurar a la brava para hacerse cargo de un bebé, le dije, a ti no te toca o no escuchas tanto de la parte de jovencitas que en su juventud abortaron y ahora están queriendo tener bebés y no pueden, porque ya su cuerpo lo rechaza, porque abortaron como si fueran tic-tacs. Abortaron no una, no dos, no tres, 4, 5 veces. Entonces ahora les cuesta mucho trabajo tener bebés. Y vemos su frustración ya en jovencitas que se arrepintieron. Pero esa es la parte que no se ve. Esa es la consecuencia que no se ve. Entonces es bien fácil y bien derechito el camino para el que cree que está ahí, para el que cree que va de acuerdo a su opinión. Pues de acuerdo a nuestra opinión todos vamos derecho, salvo cuando eres confrontado con la palabra de Dios que te hace saber que no es cierto. Te hace saber que ahora sí que, como decimos en México, que qué derecho tú eres, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que tú y yo tenemos la humildad de reconocer que no solo me he equivocado, sino soy un pecador y necesito trabajar mucho en mí y necesito que Dios me siga instruyendo y necesito que el Espíritu Santo me siga redarguyendo de pecado para que me diga, ¿qué crees? ¿Vas mal? En ese momento, ok, me doy cuenta. Antes no. Antes actuamos siendo sabios en nuestra propia opinión, como lo hizo Eva. Ahora todo pecado perjudica a aquel que lo comete, todo pecado. Pero no es cosa pequeña, en específico la soberbia. Lo veíamos hace un par de clases, como la soberbia antecede a la caída. Antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Esta tiene una consecuencia inmediata de caída, ¿ok? Entonces, alguien que es soberbio va a pensar necesariamente que está bien. Estudiábamos en el estudio de jóvenes una palabra que se llama, que es contumaz. ¿Se acuerdan de qué era contumaz? Porque estos empezaron a molestar entre ellos. ¿Qué te pasa contumaz? Y no sé. Contumaz es alguien que no lo mueves de su opinión aunque se le den razones. O sea, es alguien aferrado. Bueno, así un soberbio, un necio, un insensato es alguien aferrado, que no lo mueves, que por más que le des explicaciones, motivos, razón, no lo mueves de ahí. ¿Por qué? Porque es necio, porque es insensato, porque no presta atención y porque según él está bien. Hermano y hermana, tú y yo tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado de no tener la soberbia de no recibir un consejo. Por eso el día de hoy el tema se llama un consejo para ti. Y adivina cuál es el consejo. El consejo es que recibas consejo. Y ahora sí que a ver si lo recibes. Un consejo para ti. ¿Cuál es el consejo? Que tú y yo precisamente aprendamos a recibir consejo. Y hermanos, los consejos son algo que primero nos incomoda. ¿Por qué? Porque cuando alguien te lo da, a veces es preventivo y está padre, pero muchas veces es correctivo. Es decir, a veces es un evítate esto y haz esto, pero a veces es un esto que estás haciendo no te conviene hacerlo así, lo deberías de hacer distinto. ¿Ok? Ejemplo,
Cuando los papás le dicen a los hijos, no, mijo, mira, estudia, échale ganas a la escuela para que puedas pues tener un mejor trabajo y todo, preventivo. El niño pues independientemente de si lo toma o lo ignora, bueno, no se siente agraviado por el consejo. Pero cuando el niño llega pandroso, con su facha de moda, y el papá le dice, mi hijo, es que no te vistas así porque como te ven te tratan, esa ya te arde como hijo. Dices, pues ¿y qué? Que me traten como quieran, es mi estilo, es mi moda y yo pienso lo que quieran. Y ay, cuántas veces pensé eso. Hasta que no terminas dándole la razón a papá, ¿no? Pero pues lo haces ya que maduras un poquito, pero mientras ardes, mientras te enojas, mientras, ¿qué vas a ver el viejo? Si yo me voy a dar a notar y conozco un par de fachosos millonarios, entonces hasta que te cae el 20 de los consejos de papá, de los consejos de mamá. Y la Biblia advierte sobre no desechar el consejo de papá y de mamá. Ahora, tú y yo necesitamos no ser soberbios, pero no solo no ser soberbios, sino aprender a recibir mansamente el consejo. Quien recibe el consejo, aquí dice el pasaje, es alguien sabio. Dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo que dice es sabio. Cuando Salomón primero se le dé el reino, se le ofrece pedir lo que fuera. Y tuvo la sabiduría, valga la redundancia, de pedir sabiduría. ¿Por qué? Porque él sabía que le quedaba grande el papel que iba a desempeñar. Oye, soy rey y no sé nada. Él mismo decía, estoy chamaco y cachetón, o sea, soy niño todavía para esto que me están pidiendo. Señor, dame sabiduría. En Santiago vemos, si alguno tiene falta de sabiduría, que dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y os será dada. Ok, la interpretación correcta de este texto es como te va a faltar sabiduría. No es nada más, si llegaras a tener la necesidad de que te falte sabiduría, no te va a faltar. En el momento que te falte, porque te va a faltar y porque me va a faltar, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Nada más, ojo al gol. ¿Por qué? Porque muchas veces le pedimos a Dios sabiduría, pero rechazamos de dónde viene. Oye, ¿qué estamos estudiando tú y yo? Los proverbios, ¿de quién? De Salomón. ¿Estamos aprendiendo de él o no? Sí. ¿Por qué? Pues porque tenía sabiduría. Entonces, ¿de dónde está viniendo? Pues está viniendo de un hombre sabio. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo sabio y de él estamos aprendiendo. El problema es que tú y yo a veces nos cuesta trabajo recibir consejo de alguien. Porque dices, ay, él que me va a decir, Dios, dame sabiduría. Y llega el pastor y te dice, oye, no trates así a tu esposa. Dices, ay, no, ese pastor me choca. Señor, es que ¿por qué no me da sabiduría? Y el pastor velando, llorando sin cesar. Mi hijo, trátala mejor, por favor. Y tú, ay, es que Dios, no sé por qué no me da sabiduría. Dices, pues péscala, te está hablando. ¿A través de qué? A través de su santa palabra, a través de hombres que nos llevan carrera, así como un niño, como un jovencito, y así se le explicaba a un jovencito. Péscala, recibe ¿qué? El consejo de quién, de alguien que tiene más experiencia que tú, de alguien que conoce más de la palabra que tú, de alguien que te lleva camino. Tú y yo aprendemos de hombres de Dios que aprendieron a la brava muchas cosas. Tú estudias a Pedro, oye, el primer Pedro que vemos atrabancado como él solo, ¿no? Y aferrado y imprudente y rayaba en muchísimas cosas, terminó siendo pues un apóstol increíble. Pablo, perseguidor de cristianos, ¿cómo aprendió a respetar a Jesús? Aprendió a la brava porque Jesús lo tiró. ¿Y quién eres? Pues soy Dios, soy Jesús al quien persigues. Ah, canijo. Y ya de ahí Pablo lo vemos sumiso y hablándote, me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado. ¿Por qué será? Pues porque se enfrentó directamente a él y perdió horrible y volteó a ver a Dios y volteó a ver a Jesús y dijo, ok, ya entendí, ¿no? Ahora tú y yo podemos ser más sabios cuando recibimos el consejo. Hermanos, vengo especialmente conmovido por este tema, porque me toca lidiar
con jóvenes que están en el punto en el que o enderezan su vidita recibiendo consejo o se nos pierden para siempre. Y vi esta semana cómo se hace presente justo lo que dice el versículo, porque no solo se van enojados. Papás, Dios no lo mande, pero si tienes un hijo amenazando con irse de casa, al que estás tratando de disciplinar y te grita, es que te odio, y tú dices, pues yo te amo, y me puedes odiar lo que quieras, pero te estoy procurando bien, y no lo pesca, se va a enfrentar a lo que dice la palabra. Su soberbia le va a traer caída, y lo mejor que podemos hacer es orar para que cuando llegue esa caída voltee a ver a Dios. Ahora, ojo, porque soberbio genera soberbio e insensato genera insensato. Te voy a explicar por qué. Dice el pasaje, el necio al punto da a conocer su ira, el pasaje 16. Ahorita voy a seguir explicando, pero dice, el necio al punto da a conocer su ira. Cuando alguien actúa con esta ira y reacciona así, el problema no es tanto lo que lo hizo enojarse, o sea, más bien no es tanto su enojo, sino que dio a conocer con su enojo lo que ya traía atrás. Cuando tú regañas a alguien y explota, deja tú su explosión y su ira. Dio a conocer lo que ya viene el corazoncito, ¿estamos de acuerdo? Ahora, eso mismo pasa cuando tú te topas, cuando tú te enfrentas a alguien que reacciona así, tú también puedes reaccionar de dos maneras. Puedes tú también enojarse y, no, pues a ver qué, y ponerte al tiro, o puedes recibir consejo y ser sensato. Tenemos la historia perfecta con David y Nabal. Si ustedes se acuerdan, Nabal, esta palabra incluso significa insensato. Era un necio, era un insensato. Y cuando Nabal se vio insensato con David, que si no se saben la historia, con gusto les hago el batirresumen. David cuidaba a los pastores de Nabal. Cuando llegó el tiempo de esquilar a las ovejas, hacían un pachangón, hacían comida y todo, y le quitaban la lana a las ovejas. Entonces David manda un par de hombres de, oye, pues los hemos estado cuidando, pues que se moche con alguito, ¿no? Los hombres van, hablan ahí con Nabal y Nabal les dice, ¿quién es David? Ni lo conozco. ¿Y qué le debo yo al hijo de Eli? Que no sé qué. Entonces menciona a su papá, pero según él no lo conoce. Y de ahí se ve soberbio como él solo. Farol del chilango payaso. ¿Por qué? Pues porque no, ¿y quién es ese? Yo no le voy a mandar nada, dile que no. Entonces su reacción insensata se la llevan a David y le dicen, oye, pues dice que no. Y David se enchila, David se enoja. Y dice, no, vas a ver si no. Y iba camino David a matar a todos. ¿Por qué? Porque insensato, si no te cuidas, genera insensato. Porque en su ira, en su violencia, en su actuar, provocan lo mismo. Ahora tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de no ser provocados precisamente por un insensato. Porque te van a provocar, porque te van a insultar, porque te van a decir, y lo fácil es revirar. Y como se apega también a lo que quiere la carnita, porque obras de la carne son iras, contiendas, disensiones también. Si alguien te insulta, hermanos, este es en su mayoría un estudio para machines, ¿no? Para hombres, ok. ¿Sí o no? Cuando alguien se ríe de ti, dices, sí, te voy a borrar esa sonrisa, pero vas a ver si no, ¿no? Cuando alguien te insulta, cuando alguien se te pone al tiro, entre ese pellizco que te da, que dices, sí, pues seré cristiano, pero ahorita te mando a la mismísima presencia del Señor, vas a ver si no. O sea, dan ganas de revirar inmediatamente. Pero no tenemos que hacerlo, porque tiene cosecha, porque tiene consecuencia. Otro ejemplo perfecto de esto, bueno, primero termino el ejemplo de David. David se enoja, va para allá, va rumbo a matarlo. Pero Abigail, esposa de Nabal, ella fue muy sensata. Entonces ella se adelanta, prepara comida, prepara raciones para darles, se las lleva, se las pone, se hinca y, rey, espérate, bueno, todavía no era rey, pero espérame tantito, por favor, mi esposo es un necio y un insensato, por favor no nos mates a todos, ¿no? En esencia. Y David, por ese consejo, se detiene, recibe el consejo y fue más sabio por ello. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos maneras de actuar. Ahora, el impío actúa así sí o sí. El problema es cuando tú y yo, creyentes,
a veces actuamos así. Tenemos un ejemplo con Moisés. Moisés, que dice la Biblia que era el más manso de todos. Oye, ¿cómo se hizo manso? Si tú empiezas a ver la historia de Moisés, empezó matando a un egipcio. Dice, ay, qué mansito el hombre. No, pues ya manso, ¿cómo? A la brava. 40 años en el desierto el primero y otros 40 con el pueblo. Entonces, ay, qué mansito. No, pues se hizo manso. ¿Cómo? A banquetazos. Pero se le ocurre hacer un berrinchito después. Cuando Dios le dice, no, pues toca la peña con la vara, que no sé qué, va y le pega la peña, ahí está. Y si tú analizas el texto, se estaba quejando precisamente por la actitud de la gente, que eran insensatos. Pero fue, ahí está su agua ya. Ese berrinchito le costó no entrar a la tierra prometida, porque al que más se le da, más se le exige. Entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Salomón insistía en Proverbios 16:32, te lo leo, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, es más grande, es mejor el que logra dominar su espíritu y en lugar de arder y explotar y todo, que el valiente que va y toma una ciudad. Es más fuerte, es mejor, sirve más y sirve más para la obra alguien que logra quedarse calladito. ¿Ay, a poco sí? ¿Ay, a poco no? Pregúntale a Jesús, que como oveja fue llevado al matadero, que cuando lo insultaban no maldecía, no reviraba. No era de, ay, pues Jesús, tú no sé qué, y no les decía, pues botellita de Jerez, y no se la reviraba, no volteaba el insulto. Como oveja fue llevado al matadero, y hombre, Jesús fue más hombre que tú y yo juntos. Es el ejemplo de un hombre. Y logró controlar su carácter. Mientras lo escupían, mientras lo insultaban, mientras lo maldecían. ¿Saben esto que me conmovió mucho? Vi un video de militares israelíes que llegaban y ¡pum!, les escupían en la cara y no se movían. Yo dije, oye, es militar, trae una AK-47, sabe Dios qué rifle. Yo dije, a mí alguien me escupe y traigo el arma, sí lo hago coladera. Pero estos hombres no. Eso sí, si les avientas un ladrillo, como atentas contra su vida, y sí te balacean. ¿Por qué? Porque no en vano trae el soldado la espada y no en vano trae el AK-47 o el rifle que quieras, ¿no? El AR-15. Pero ante cosas que no te están atentando contra tu vida, hermano, hay que soportar. Hay que sufrir el agravio. Entonces, ¿qué? ¿Me quedo a que me escupan? Pues si lo logras esquivar, pues bien por ti, ¿no? Pero no se trata de revirar. Mejor es el que tarda en airarse, es grande de entendimiento. Te leí, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Está bien fuerte ese, ¿no? Va otra vez. Es Proverbios 14:29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, ¿qué dice? Enaltece la necedad. Cuando tú y yo oímos la palabra paciente, viene de padecer, y se le da a alguien que está soportando sufrimiento y tiene que no moverse. Un paciente, ahora sí que valga la redundancia, tiene que ser paciente. La doctora no los puede decir. Y yo me acuerdo que cuando me lastimaba de niño, mi papá me decía, sufre bonito. Y yo así, ¿cómo es eso? Sufre bonito. Si ya estás sufriendo, si ya te está tocando atravesar, sé paciente, date quietito. Porque si no te desesperas, te arrancas, y cuando tienes catéter y cuando te arrancas todo eso y te lastimas el triple. Entonces, sufre bonito. Ya estás sufriendo, ¿no? Pues sí, date quieto. ¿Para qué? Para que puedas sanar. Se necesita ser paciente, pero el que se exaspera, el que se aira, el que se da a notar y enaltece, aquí dice el texto, la necedad. Ahora, ojo.
Cuando uno arde por su pecado, lo que te decía hace rato, el ardor o la ira no es el mayor de sus males, sino que la ira dio a notar dónde estaba su corazón. Lo vemos desde Génesis con Caín y Abel, ¿no? Que se le confronta a Abel, lo hemos visto antes, se le confronta a Caín, y en lugar de enderezar el camino, arde. Dice la Biblia que se ensaña, que significa arder en cólera. Arde. Y va y despepita, y va y mata a su hermano y todo. Arde. ¿Arde ante qué? Ante un simple consejo, ante una reprensión. Arde ante un, oye, mejor no así, mejor así. Ahora, hermano, te decía que vengo conmovido por este tema porque estoy viendo a muchachos hacer las dos cosas. A muchachos arder e irse despepitando de la iglesia, despepitando de los pastores, despepitando de los coordinadores, despepitando de los líderes, despepitando del planeta entero, despepitando de sus papás. Y que uno sabe que les va a ir mal. Pero a la vez también he visto a chamacos que son niños, pero son capaces de tomar un consejo, a veces mejor que adultos. Con mis ojitos he visto a adultos que debiendo ya ser maestros de la ley, años en la iglesia y años, y les cuesta tanto trabajo obedecer a un consejo. ¿Qué es consejo? Ni siquiera tú dijeras, fue reprensión horrible, fue instrucción con garrote en mano de vas a hacer esto. No, un consejo, y un consejo para ellos. Pregúntale luego al pastor en confianza, ¿cuántas veces le habrá pasado en su vida que se han enojado con él por decirle, discipúlate, ¿no? Dices, oye, te estoy pidiendo algo para mí, te estoy pidiendo que te disipules, te estoy pidiendo que aprendas de la palabra. ¿Es eso mucho pedir? ¿Te estoy pidiendo una locura? Discipúlate, conoce a Dios. El fin de todo discurso es conoce a tu Creador. Pero hay quien arde porque le des un consejo tan sencillo. Hay quien arde por el consejo de respeta a tu esposa. Es que como me pides, que no sé qué, y tú no sabes, que no sé qué, tú qué conoces de mi relación. Te estoy pidiendo, ni siquiera te pedí que me respetes a mí, para pronto. Te estoy suplicando que respetes a tu esposa por tu bien. Pero a veces somos buenos para ir en contra del consejo. Y digo somos porque les digo que me cayeron 20 cocolazos con este tema. Porque tú y yo recibimos consejos más de los que creemos. Nada más ignoramos más de los que creemos. Presta atención a genuinamente cuántos consejos recibes a la semana. Tú puedes decir, pues no muchos, pues entonces pídelos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién se le pide consejo? Pues a alguien sabio. ¿Quién es alguien sabio? Alguien que hace caso a la palabra de Dios y la pone por práctica. Alguien que tiene temor de Dios. Entonces, pidamos consejo. Las palabras y las obras del sabio y del necio tienen un contraste absoluto, un contraste grande. El camino del necio es derecho, quedamos, en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Te decía hace rato, ese consejo no siempre va a venir de donde quieres que venga. Ese consejo a veces va a venir de quien menos quieres que venga. Ese consejo a veces va a tener razón en el consejo la persona que menos quieres que tenga razón. Te voy a poner un ejemplo, dolorosamente personal. Tu servidor se sirve llegar a casa y soy bien ordenado y meticuloso en muchas cosas, menos en mi ropa sucia. Tengo buen tino como para aventar toda mi ropa y que la mayoría entre al bote. Pero un calcetín siempre se me va. No sé si siempre vuela. Y luego, pues cuando me baño, pues dejo la ropa ahí en el baño y me tardo poquito, como una semana en quitar. Y mi esposita a veces ardía, ¿no? Se enojaba y era así, es que la ropa, ¿cómo es posible que sea tan limpio en unas cosas y tan marrano en otras? No me decía así, bueno, sí me decía así, pero no en el amor del Señor. Pero una vez llegó y me dijo, oye, mi amor, a mí me educaron. Ya que empezó así, dije, dan ganas de, va, cuida tus palabras, ¿no? Que la ropa se pone en el bote de la ropa sucia.
¿Me ayudas con eso? Hijo, tenía yo tantas ganas de revirarle tantas cosas, pero tenía razón y no quería que la tuviera, créeme. Porque aparte pues yo de repente también veía su ropa en una silla y yo, ¿y esa ropa qué? Entonces puedes arder en cólera, puedes explotar, puedes tratar de revirar sí, pues tú y los trastes que hoy puedes revirar por donde quieras, pero tenía razón o no tenía razón, pues claro que la tenía. Y como no estábamos tan de buenas ese día, créeme, no quería que la tuviera. Pero tienes de dos. Tomamos el consejo y ahí me tienes con mi carita de, sí, ¿verdad, mi amor? Poniendo, y ahora cada que veo la ropa, o sea, cada que se me fue tantito y la veo en el baño, yo sí soy educado, sí. Pero a veces ese consejo, que es por tu bien, que es para mejorar, no va a venir de quien tú quieres, pero va a venir. Y viene de parte de Dios también, ¿ok? Ese consejo no siempre lo vamos a entender. Escuincles que me escuchan, jóvenes o neófitos, no siempre vamos a entender ese consejo, y me incluyo. No siempre lo vas a entender. A veces te puede sonar ridículo el consejo, pero que no lo entiendas no es una buena justificación para no hacerle caso. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser entendido en tu camino? Pesca el consejo. Experimenta en cabeza ajena y vas a ser más sabio. Por otro lado, la arrogancia del necio definitivamente entorpece el proceso para ser sabio, entorpece la sabiduría. Proverbios 26:12. Acompáñenme para allá, por favor, vamos a leerlo juntos. Pónganle un separador ahí en nuestro pasaje base. Y Proverbios 26:12. Por favor, denme una señal de humo cuando estemos ahí. ¿Estamos? Amén. Dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, alguien que es necio es alguien que le cuesta trabajo y se monta en su macho, ¿no? Pero el que se cree sabio, o sea, el necio simplemente se aferra a su camino a lo sope. Pero el que se cree sabio, aparte cree que está bien. O sea, el necio simplemente no te toma el consejo y pues yo hago lo que sea y si me va mal, pues que me vaya mal y que no me importa. Pero imagínate al que se cree sabio en su propia opinión, o sea, al que cree que tiene razón sin consultar a nadie. ¿Te has topado con alguien así? Es bien frustrante. Pregunta del millón: ¿has sido alguien así? No me contestes, contéstate en tu cabeza. Cuando todo mundo nos está diciendo una cosa, es que no, y tú, Nel, y todos están equivocados y yo tengo razón. Ándale pues. Hay más esperanza para el necio, dice aquí, que para el hombre sabio en su propia opinión. En tu propia opinión, claro que estás bien. En mi propia opinión, claro que estoy bien. Pero hijo de Dios, hija de Dios, tú y yo tenemos que ser capaces de tomar una opinión ajena. Y ojo, hay que tomarla sin arder en cólera, sin arder en ira. Oye, pero si la opinión que me dieron está mal, examínalo todo y retén lo bueno, dice la palabra. Todo, fíltralo por la palabra de Dios. Oye, me están dando un buen consejo, pues también analizo de quién viene, ¿no? Analizo de quién viene, pero oye, si los asiste la razón de acuerdo a la palabra, si 2, 3 personas que considero sabias ya me dijeron lo mismo, si 2, 3 autoridades ya me dijeron lo mismo, oye, ya es querer ser necio, ¿no? Hermanos, tenemos una oportunidad bien bonita cuando hay la humildad de pescar consejo. Porque ¿qué crees? Que tienes a mucha gente a tu alrededor que te puede dar un buen consejo, si tan solo estamos dispuestos a recibirlo. Pero somos expertos en ver a bien poquita gente por arriba de nosotros, cuando la Biblia dice que consideremos a los demás, a todos, como superiores a nosotros mismos. Entonces me dan un consejo de quién viene. Si viene del pastor, Kitty le hago caso. Si viene del doctor Armando Alducin, no, ahí sí le hago caso. Pero si viene de mi hermano, o si viene del hermano de Decanes, si viene del de seguridad, ya, si vienen 3 pastores o el Sanedrín completo a decirme, lo pienso. ¿Sabes qué? Estamos en un error enorme. ¿Por qué? Porque el de al lado te puede dar un buen consejo.
¿Qué hacemos correcto en hacer? Hace rato hacían una pregunta al pastor. Pastor, me dieron este consejo, ¿está acertado o no? No, pues aguas, ¿no? Ok, ya filtré el consejo y puedo ver si fue un buen consejo o no fue un buen consejo. Pero si 2, 3 personas que son entendidos en la palabra, si 2, 3 personas que son hombres o mujeres de Dios te están diciendo una misma cosa, por el amor de Dios, tengamos la humildad de recibir consejo. Eclesiastés 4:13. Te lo leo, si puedes apuntar la cita, pero te lo leo. Eclesiastés 4:13 dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Uno diría, no, pues la necedad está ligada al corazón del muchacho, y sí, es más difícil aconsejar a un chamaco, porque si tú te acuerdas cuando eras adolescente, de adolescente piensas que ya eres adulto, y ya que eres adulto volteas a ver un niño de 15 años y dices, es un niño, una niña de 16 años y dices, es una niña, pero cuando tenías esa edad ya te sientes adulto. Dices, es que nadie entiende mi vida y yo sé lo que estoy sintiendo y sé que esto que estoy sintiendo lo voy a sentir toda mi vida y nadie. Creces y dices, qué sopa estaba, ¿no? O sea, no, carente de juicio, carente de discernimiento. ¿Por qué? Por chamaco, porque literal, corrígeme si me equivoco, tu cerebro se termina de desarrollar hasta los 20, 30, por ahí, ¿no? Entonces, pues literal, no se ha terminado de desarrollar su cerebro, tenle paciencia. Pero, pues así estábamos tú y yo. Y dices, pues sí es cierto, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero hay gente que dice, parece eternamente joven, pero no precisamente por la carita que se carga, sino parece eternamente joven por lo eternamente necio. Hombres que ya en su vejez cosechando y cosechando y cosechando tontería tras tontería, pecado tras pecado, porque no se les antoja pescar el consejo de una buena vez. Dices, por una vez, haz caso. ¿Qué pierdes? Ya perdiste todo por estar en la necia. Una vez que hagamos caso tú y yo. Ahora te pregunto, vamos a sincerarnos en nuestra cabecita cada quien. ¿Qué consejo has recibido que sabes que está bien y no has querido hacer? Échale coco. Porque normalmente hay 1, 2 o 3 o 4 o 7,000 que ya te han dado más de una vez. Oye, bájale a tu carácter. Y dices, Oye, te decía hace rato, respeta a tu esposa. Es que así nos llevamos ella y yo. Respeta a tu esposa. No, es que ustedes no saben, es la relación que tenemos. ¿Y si respetas a tu esposa? No, pero, o sea, es que ella es ruda, ella aguanta. La palabra dice que la trates como vaso más frágil. ¿Me entiendes eso o no? No, o sea, es que, frágil ella me pega a mí, hermano, dices. Ya no sabes ni cómo decírselos. Dices, por una vez, hazme caso a la locura del consejo bíblico que se está dando, porque el evangelio a algunos les es locura, pero haz caso al consejo y vas a pescar sabiduría. Y tú y yo necesitamos de sabiduría, tengas los años que tengas. Hombre, ¿quieres dirigir tu casa? Dirígela sabiamente, pero para esto necesitas la humildad de recibir consejo. Y el consejo, te decía, ¿de quién va a venir? Viene de autoridades puestas por Dios, viene directo de Dios a través de su palabra, proviene del Espíritu Santo que te redarguye de pecado. Pero ¿de qué va a servir que recibas consejo y consejo y consejo si no somos capaces de tener la humildad de hacer caso al 21 consejo, si quieres, que se te ha dado y dado y dado y dado? Mujeres, aprovechando que están aquí, ya perdieron en el amor del Señor. Respeta a tu marido. No es que tú no sabes y cómo se gasta el dinero y todo. Respétalo. Pero ¿por qué si él no me respeta a mí? Y el respeto se gana. Respétalo, por favor. Es que el hermano no sabe qué me dice. Pero no te estoy diciendo que me respetes. Respeta a tu marido. Respétalo y vas a ver el fruto agradable que hay detrás de hacer caso a un consejo sabio, aunque no lo entiendas. Apréndete esta: con Dios el entender puede esperar, el obedecer no. Con Dios el entender puede esperar, el obedecer no. ¿Ok?
Mejor es el muchacho pobre y sabio, lo leíamos, que el rey viejo y necio que no admite consejo. Proverbios 16:2. Por otro lado, vemos que Proverbios 16:2 dice lo siguiente: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, Jehová sabe. Entonces, voy bien, yo digo que voy bien, y Dios dice: no, mi niño. ¿Cómo te va a hablar? Te va a hablar a través de su palabra, y no dudo que ya varios de nosotros nos llevamos 2, 3 apes celestiales el día de hoy. Pero tú y yo necesitamos esa humildad, porque Jehová pesa los espíritus, Él sabe. Tú puedes decir: yo voy súper bien, pero si vas súper bien y te está yendo súper mal, pues tal vez pregúntate por qué. Oye, es que estoy padeciendo por Cristo. Amén. Pasa, claro. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice la palabra, va a recibir persecución. Pero muchas veces nos está yendo mal y decimos: ay, es que la persecución del enemigo. ¿Cuál persecución del enemigo? Lo que te está correteando es la cosecha de tu pecado. Es que el enemigo que me tienta, y por eso yo me metí y vi esta serie y de ahí vi esta cosa y de ahí. Es que el enemigo que me tienta, el enemigo fue tú prendiendo la tele, tus ojitos viendo algo que no debías, tu carnita anhelando ver. El enemigo. Yo creo que varias veces le echamos la culpa a Satanás y él así dice: es así, yo no fui, ¿no? Ahora, ¿se aprovecha? Claro que se aprovecha, pero muchas, es que el enemigo, y así nos dicen: es que el enemigo, usted sabe, hermano, pero ahí estoy peleando la buena batalla. Peleando la buena batalla. Esa no le estás peleando contra el enemigo, le estás perdiendo contra ti mismo, por no crucificar la carne. Y a veces perdemos la batalla contra nosotros mismos porque ni siquiera la intentamos. Y el enemigo que me atacó, el enemigo, pues es como Eva, la viborita que me tentó. ¿Cuál viborita? Pues la viborita le dio la mordida. No, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado, porque Jehová conoce los corazones y nos va a confrontar con eso. El hombre puede engañarse a sí mismo todo lo que quiera, pero Dios determina sus verdaderos motivos. Y te decía: por sus frutos los conoceréis. Cuando la ira es el fruto, sabemos que había algo detrás mal. Sabemos que alguien estaba en la carnita cuando se le reprende y explota. Cuando se le aconseja y explota. Cuando se le dice: mijo, ten cuidado con esto, y dice: me voy de la iglesia. ¿Sabes qué? Hay igual entonces que cuidar en el corazón. El camino del necio es derecho a su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahora, chequemos. Esta frase de que el camino del necio es derecho en su propia opinión nos habla de entrada de alguien que es arrogante, alguien que piensa que no necesita dirección, alguien que no pide consejo, alguien que es obstinado en su propio camino porque piensa que su camino es mejor y que es único, y sigue ese caminito hasta su propia ruina. Acompáñenme por favor a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 19. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se les enseñaba y regresaban a lo malo, y se les volvió a enseñar y volvían a regresar a lo malo, y así se fueron años y años y años. Jueces capítulo 2, versículo 19. Por favor, háganme saber cuando lleguen. ¿Ya lo tienen? Fíjense, dice: mas acontecía que al morir el juez. Estos jueces, para ponerlos un poquito en contexto, eran personas que Dios levantaba y que dirigían a la nación. Normalmente partía de uno que se ponía la pilita y que Dios agarraba, y ese servía de juez y gobernaba a la gente y todo. Pero moría el juez y volvían a hacer todos lo malo. Y aquí estamos en ese contexto. Mas acontecía que al morir el juez, ¿qué dice? Ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su ¿qué? Obstinado camino. Hay gente que años se le ha dicho la misma cosa, y la pregunta es si somos de esos. Años, el mismo consejo. ¿Te ha pasado que 20,000 personas diferentes te han dicho la misma cosa? A mí todos me dicen: es que tu cara, hermano, parece que estás enojado todo el tiempo.
Oye, si ya me lo dijeron 30 personas, ya sería mucha obstinación, ¿no? No es cierto, yo me veo de buenas. Pues no, entonces hay que hacer el esfuerzo de sonreír. Oye, hermano, es que no saludas. Hijo, qué vergüenza me da la cantidad de veces que me han dicho eso. Que todos están locos, todo el mundo en el periférico va en sentido contrario menos yo. Pues no, cuando parece que todos en el periférico van en sentido contrario, ¿qué crees? Que el que vas en sentido contrario eres tú. Entonces, ponte a analizar qué clase de cosas una y otra y otra y otra vez te han aconsejado. Hombre, varón, tal vez no te criaste de una manera muy fraternal. Tal vez eres de los papás que a mí no se me da abrazar, no me toques, escuincle. Y tu hijito así, ¿no? Oye, tal vez no se te dio, pero ya te dijo su mamá, oye, pues dale un abrazo de vez en cuando. El niño te está queriendo abrazar. Y tú, no, no se me vaya a hacer florecita el escuincle. Oye, te está queriendo abrazar. Necesitas saberse aceptado por papá. Pero a veces, como no se nos enseñó, no pescamos el consejo. ¿De qué? Dale amor al escuincle. ¿Cómo? Como Dios te dé a entender. ¿Cómo? Dale un abrazo, aunque sea algo, una flor de tu jardín. Invítalo al béisbol o algo. Pero se necesita tomar consejo. Se necesita actuar diferente a como venimos actuando tú y yo. ¿Queremos ser sabios? Hay que reconvenir nuestro camino. ¿Para qué? Para no ser arrogantes, que no necesitamos dirección, que no pedimos consejos, que somos obstinados en nuestro propio camino porque creemos que el nuestro es mejor y es único. Y lo seguimos así hasta la ruina. Otra, su principal peligro es su propia seguridad de este tipo de persona, que piensa que está bien. Entonces, como piensa que está bien y no se deja reconvenir, va directo a despeñarse. Una vez iba en la carretera y varios carros pasaban y me echaban las luces. Y yo, bueno, ya qué necesidad. Y me empecé a enojar, ¿no? Y yo se las echaba de regreso. Y como aparte tengo todo el arbolito navideño en mi camioneta, yo, ¿quieres luces? ¡Pah! Y pasaba el siguiente carro y me echaban las luces. Yo, bueno, ya amanecieron todos. Había un accidente adelante y me estaban advirtiendo. Imagínate la vergüenza ya que llegué al accidente y yo dejé ciegos a todos los que me trataron de advertir. ¿Por qué? Por necio, por querer. No, yo voy bien, ese está mal. Hermano, antes de pensar así, te lo suplico, piensa qué tal que yo estoy mal y me están tratando de ayudar. Y si no, nada más me lo dice para fastidiarme, igual llévatela de tarea. ¿Qué tal que no? Amén. Puede que no tenga ningún pecado flagrante este tipo de persona, o sea, algo no muy evidente o nada que lo degrade por debajo de su vecino, pero de todos modos puede que su camino esté torcido y que no se dé cuenta que va con los demás. Te hablaba hace rato del camino ancho que todo mundo sigue. Hay veces que no es tan evidente, hay veces que es muy, muy evidente, pero hay veces que tú dices, voy bien, o sea, en general, voy bien, no destaco como alguien malo. Aunque no destaques como alguien malo, tú y yo necesitamos ser corregidos de continuo. Tú y yo necesitamos recibir consejo de continuo. Tú y yo necesitamos examinar nuestro corazoncito de continuo. Y puede ser que, oye, no soy matón, no soy alcohólico, mi matrimonio, pues dos, ahí va. De todos modos, tú y yo necesitamos pescar consejo. Amén. Amén. Ahora, es bien importante que no solo es escuchar el consejo, sino que hay que seguir el consejo. La frase en el versículo que estamos estudiando dice, más el que obedece al consejo es sabio. Tú puedes decir, no, pues si escuché 40 consejos. Nos pasa mucho que alguien va y pide consejería, le dan un consejo, no le encanta el consejo, entonces va con alguien más. Y hermano, ¿me puede dar un consejo? Y o le dan el mismo o alguna variación pequeña. No, todavía sigue sin gustarme y van con alguien más. Y lo peor es que piensan que están bien porque están pidiendo múltiples consejos, ¿ves?
Es de, pues la Biblia dice: en la multitud de consejos hay sabiduría. Pues sí, pero la Biblia dice: obedece al consejo. Y hay veces que gente años en consejería y dices: ¿por qué me va mal? ¿Y por qué me va mal? Porque desde el día 1 no has hecho caso al 21 consejo. Qué frustración nos dio una vez una niñita que venía y: ay, es que tuve relaciones sexuales con mi novio. La primera vez que nos lo dijo tendría como 15 años la niña. Y nosotros: mija, huye, huye de las pasiones juveniles. Y luego llega el novio: ay, es que tuve relaciones sexuales con mi novia. La misma, ¿no? Nosotros, pues en buena onda, no les conviene ser novios. ¿Qué haces siendo novio a los 15 años? ¿Qué esperas durar 10 años de novio y mantenerte en santidad? No, no te lo recomiendo. Muy difícil, créeme. Entonces, ¿qué se les daba el consejo? ¿Sabes qué? Truena, múdate, cámbiate de código postal, algo. El consejo era: sepárense. ¿Por qué? Porque no están logrando vivir en santidad. Y aparte, sopes en el amor del Señor, porque no se cuidaban nada. Pasa una vez, llegan a los pocos meses: es que volvió a pasar. Pues es que, por favor, haz caso al consejo, sepárate de esa persona. Y le decíamos eso a los dos. Ay, es que es mi novio y mi noviecita que la quiero tanto. Tienes 15 años, escuincle. Primero termina tu escuela. Primero enfócate en hacer caso en tu casa. Si no sabes planchar ni tu ropa interior, ¿cómo esperas estar casado? Si no puedes comprarte un helado ni a ti mismo con tu propio dinero, ¿cómo esperas mantener a alguien? Deja de hacer eso, desiste, por favor. Es que ¿cómo le hacemos? Estamos arrepentidísimos, corta. Así de plano, sí. Y llegaban a los 2 meses: es que volvimos a tener relaciones. No. Pasó lo inevitable. Se embaraza la niña. Y en su falta de discernimiento, su mejor idea fue cortar al novio y decirle que era de alguien más. Que porque no quería que sus papás se enojaran con él. Obviamente eso no salió bien. Después la niña estaba chillando. Después: no, es que ya le dije que pues la verdad es que sí es tuyo, pero no sé por qué está enojado conmigo. Pues ¿por qué será? El niño pequeñito salió con problemas. ¿Sabes cuál fue el colmo? De ahí lo volvieron a hacer. Y uno a los 16 y otro a los 17. Para los 17, 2 niños, los dos con problemas. El niño sin trabajo, pariendo chayotes, la niña pésimo, la relación pésima. Y ¿sabes qué es lo peor? Seguían teniendo relaciones sexuales, sin protección, para acabarla. ¿Por qué? Y llegaban a consejerías y consejerías y consejerías. Íbamos al fin del mundo a hablar con ellos. Mi hijita, ya estuvo. Es que ¿por qué Dios es así? Porque no has hecho caso al 21 consejo que se te ha dado. Al único. Hazle caso, uno. Pero hermanos, esto no te lo digo para que juzguemos a una niña de 15 años que no pescó consejo. Te digo para que juzguemos a hombrecitos de 30 y cacho, de 40 y cacho, de 50 y cacho, de 70 y cacho, que no somos capaces a veces de tomar un consejo de nuestras autoridades. La niña como quiere una niña. Falta de discernimiento, sí. Quedamos, el corazón del muchacho está ligado a la necedad. Pero el corazón de adultos, corazón de hombres, por eso les decía que Dios me dio zapes bien duros con este tema. Y espero que a ti también, en el amor del Señor. Que no me vaya yo nada más tehuacaneado yo solito. Dios prueba los corazones, Dios prueba la sabiduría. Es algo enseñable y cuesta trabajo desarrollarlo. Moisés fue más sabio cuando escuchó el consejo de Yetro, su suegro, que le dijo: ¿sabes qué? No puedes todo tú solito, delega, péscate a alguien que sea encargado de cientos y encargados de miles y todo. Pescar ese consejo lo hizo más sabio. David fue más sabio al escuchar el consejo de Abigail, que le dijo: no mates a todos, espérate. Fue más sabio por hacerlo. Entonces, un hijo de Dios debiera pescar ese consejo divino. Cuando tú y yo pescamos eso da a notar una madurez en nosotros. Da a notar que estamos teniendo una fe puesta en práctica.
que le estamos creyendo más a Dios que a nosotros mismos, que estamos recibiendo de parte también de alguien más. Y ahora sí, Santiago 1:5, apúntalo por favor para que lo tengas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice, y les será dada. ¿Ok? Te decía hace rato, ¿cómo crees que te la va a dar? Bueno, a veces te la va a dar directamente a través de su palabra, a veces te la va a dar a través de hermanos en la fe, a veces te la va a dar a través de nuestras autoridades espirituales. Ahora, cuando no lo recibimos, entra lo que sale de nuestra boca, que hemos hablado parte de eso. El versículo 16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Te mencionaba que Jesús, cuando lo insultaban, no maldecía. Y hermanos, tu actitud y mi actitud a la hora de recibir consejo da a notar nuestro corazoncito. Y puede ser que no explotes, pero ¿qué pasa en tu cabecita? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando se te aconseja? No sé tú, pero yo muchas veces ardo. Ay, ¿por qué me dice? Sí, ya sé. ¿Te ha pasado eso? Ya sé que te dicen algo que según tú ya sabes. Y puede que ya lo sepas, pero igual, ya sé. Mi papá a veces me trata como si fuera niño chiquito, ¿no? Entonces, cada que voy con él a algún lado, ¿ya le pusiste seguro a tu carro? Y yo, sí, papá. Llevo poniéndole seguro a mi carro como 20 años. Entonces, sí sé que se le pone seguro cuando me bajo, ¿no? Es papá siendo papá. Pero a veces ardemos. Y decimos, ya sé. Pero cada que aplico un ya sé, se me olvida. Cada que ya sé, me pongo a pensar, sí, le puse seguro, ¿no? Y digo, para mí que solo se me olvida cuando está, ¿no? Pero péscala, porque va a haber veces que Dios te va a dar un consejo que tal vez ya sabes, pero por algo te lo están dando. Va a haber veces que tu pastor te dice algo y en tu corazoncito dices, pues ya sé, pues sábetelo otra vez, sábetelo de regreso, de ida, otra vez. Hasta que no contestes ya sé, hasta que digas, qué buen consejo, gracias. A mí Dios me habló mucho con eso, porque caigo en ese, ya sé. No sabes, no sé. Por eso nos están diciendo 1 y 20 veces. Por eso Dios permite que nos digan 1 y 20 veces. Dice, al necio al punto da a conocer su ira. El significado de este al punto es en el día, públicamente y al mismo día. O sea, da a conocer públicamente que hay algo mal en su corazoncito. Al contrario, el prudente intenta cubrir, o sea, no hacer pública la deshonra o la afrenta no merecida. Entonces, alguien que soporta, alguien que cubre, alguien que no hace caso a la injuria, es prudente. Tú y yo nos vamos a enfrentar a imprudentes todo el día. Nos vamos a enfrentar a insensatos múltiples veces, a necios una y otra vez. La clave está en que como hijos de Dios no caigamos en eso, que tengamos la humildad de tomar el consejo. Voy a dejar hasta ahí el día de hoy y yo les voy a suplicar que me acompañen a orar para poner nuestras vidas en manos de Dios, para después con el favor de Dios seguir entendiendo cómo es que reacciona en ira, cómo es que explota quien no es capaz de recibir el consejo o quien recibe el consejo y no le gustó la consecuencia del consejo. ¿Sale? Pero hermano, yo espero que tú y yo hayamos aprendido el día de hoy. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu consejo. Porque a veces no nos gusta de dónde viene. Pero Señor, falta de sabiduría sí tenemos. Y te queremos pedir que tú nos des sabiduría, entendiendo que muchas veces no nos va a gustar de dónde viene. Muchas veces no vamos a entender el consejo o no nos va a parecer bien el consejo. Pero Señor, hoy entendemos que el que obedece un consejo santo no se equivoca. El que obedece a tu palabra no se equivoca. Hoy, Señor, te queremos más a ti que a nosotros. Y Señor, hoy por arriba decir ya sé, a cosas que tal vez nos has repetido toda nuestra vida. En lugar de decir ya sé, a cuando nos dicen guarda tu corazón.
En lugar de decir ya sea cuando nos dicen hey, guárdate en santidad. En lugar de decir ya sé cuando nos dicen trata a tu esposa como a vaso más frágil. En lugar de pensar que lo sabemos y ser sabios en nuestra propia opinión, Señor, hoy queremos la humildad de recibir el consejo, y no solo recibirlo, agradecerlo, porque viene de parte tuya. Quienes los dan son instrumentos de parte tuya. Y Señor, tú pesas los corazones. Por arriba de pedirte, pesa el corazón de quien me dio el consejo, te pido que peses nuestros corazones, que nos enseñes el camino por el que debemos andar. Y te damos gracias por aquellos que se expusieron a nuestra ira con tal de darnos un consejo. Señor, hoy a pesar de ser adultos, te damos gracias por el consejo de papá cuando lo hubo. Gracias por el consejo de mamá, aunque a veces desesperó. Gracias, Señor, por consejos tan pequeños como tápate, cuídate, no vayas tarde, ve con cuidado. Consejos que a veces desechamos sin entender que eran una misericordia para todos nosotros. Señor, hoy como hijos tuyos queremos reaccionar bien al consejo. Queremos no despepitar, no arder en ira, en cólera, no reaccionar, no soltar nuestra lengua airándonos, más bien a la manera de Jesús, guardando silencio y acatando, no maldiciendo a los que nos maldicen, no insultando a los que nos insultan. Señor, hoy anhelamos parecernos más a ti y poder dominar nuestro carácter, estar mansitos y recibir el consejo, porque entendemos hoy que esto es de hombres sabios. Y Señor, nosotros anhelamos de tu sabiduría. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por la gente con la humildad para recibirlo. Y gracias, Señor, porque hoy tú nos permitiste recibir de tu consejo. Te amamos, Señor Jesús, ponemos este estudio en tus manos y en tu nombre poderoso oramos, Jesús. Amén y amén. Hermanos, a los que nos ven a través de redes sociales, les suplicamos que si tienen la oportunidad vengan o que se integren a un discipulado. La maravilla del discipulado es precisamente que aumenta la relación con un maestro de la palabra, aumenta la relación entre hermanos y es más fácil que se te pueda aconsejar. También que se te pueda advertir cuando se nota que algo en nosotros no marcha correcto. Entonces yo te animo mucho a que te integres, si quieres y puedes a pues eres más que bienvenido. Estamos en Cumbres de Acutzingo, número 35, aquí en Tlanepantla, Estado de México. Pero si no, al que tú quieras, pero anéxate a un discipulado que tenga una sana doctrina. ¿Sale? Que Dios los bendiga, guárdense mucho. Y familia, a los que estamos aquí, pues ya sabemos qué hacer. Vamos a voltearnos unas mesas con las otras. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores.
Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.